En esta presentación hablaremos de la China antigua y de sus dinastías. Nuestro equipo está conformado por Ashley Cantú, Carmen Gómez y Saraí García. La antigua China fue uno de los imperios más grandes e influyentes de Asia. Gracias a su vasto territorio, no se pudo unificar fácilmente. Actualmente, China es una de las grandes potencias mundiales, uno de los líderes en cuestión económica y sobrepoblación, así como las diferentes regiones que conforman a este gran país. La China está enmarcada por barreras formadas por montañas. Todos los ríos de la China, como el Huanghe, el río Amarillo y el Yangtze-Kiang, su gobierno actualmente es una república, pero la historia de China no se puede hablar sin mencionar a las diversas dinastías. La cultura es muy vasta y el uso de su filosofía, Confucio y Lao Tse, que contribuyeron con la formación de la actual república y el pensamiento de sus individuos. Ellos formaron su propia ideología, no solamente por el pensamiento, sino porque China estuvo mucho tiempo sin contacto con otros pueblos. Esto tuvo repercusiones en la formación de la sociedad. Esto se puede ver durante el periodo entre el reinado Shang y el fin de la dinastía Qin. Las dinastías. La dinastía Shang. Los Shang fueron instaurados por el rey Tang en el año 1675 a.C., después del derrocamiento del tiránico gobierno de Ye, el último emperador Xia. Esta dinastía permaneció más de 600 años y fue liderada por 30 emperadores distintos. La capital de los Shang siempre estuvo situada en Jin, la actual Xi'an, en la ciudad de Anyang, en la provincia de Henan, también conocida como Jin Shang. En este artículo de Todo China, repasamos la dinastía Shang, adaptándola de las enseñanzas de Ye. Los Tang implementaron una serie de medidas innovadoras con la ayuda de sus dos ministros. Es conocido por la abolición de la opresión y la persecución de la gente llevada a cabo por Ye, y por gobernar a su gente con benevolencia y compasión. Durante su reinado, los conflictos disminuyeron, la gente vivía bien y el país prosperó. La dinastía floreció durante el reinado del noveno emperador. Sin embargo, durante el reinado del 10º emperador, las condiciones empezaron a deteriorarse y hubo muchos intentos, llevados a cabo por la propia familia del emperador, de destruirlo y tomar el control del reino. Comenzaron a surgir problemas sociales y el poder del emperador fue disminuyendo gradualmente. Durante el final de este periodo, el país se encontraba agitado y los vasallos de otros países empezaron a rebelarse. A pesar de la agitación y de los inmediatos alzamientos, el emperador Shou, el último emperador Shang, llevó una vida lujosa y torturó tanto a sus ministros como a su gente. Esto intensificó los conflictos por todo el reino, y el imperio fue derrocado finalmente por Wu, jefe de la tribu Shou, acabando con el largo reinado de la dinastía Shang en la historia china. Aportaciones de la dinastía Shang. Los gobernantes Shang le daban una gran importancia a la agricultura. La pesca empezó a crecer como un sector de gente que pesca en agua fresca. En el sector de la manufactura, el trabajo fue sutilmente asignado a muchos trabajadores, y los trabajos fueron producidos en grandes cantidades y variedades, mostrando las diferentes técnicas usadas durante este periodo. Las mercancías de bronce, en particular, alcanzaron un alto nivel artístico que demostró el avance de su civilización. La obra más famosa de bronce de este periodo es el cuatrípode de Simo Wu, que pesa unos 833 kilogramos, y el jarrón de bronce chino más pesado y grande. Los objetos de porcelana fueron inventados durante ese periodo. Las técnicas de talla de jade eran de la más alta calidad y los tejidos de seda mostraban la gran habilidad y capacidad de sus artesanos. Con el crecimiento de la agricultura y la industria de manufacturera, el intercambio de mercancías fue impulsado y el papel del mercader empezó a aparecer a finales de la dinastía Shang. El impacto de esa dinastía en cuestión cultural.
La cultura engloba a las artes, adelantos tecnológicos y la ciencia. Cabe destacar que en la época de esa dinastía, la música también tuvo un gran progreso. Las mejoras en las técnicas del trabajo del bronce permitieron la creación de instrumentos musicales más delicados. En Jin Yuins, en el pueblo Xiaotung de la ciudad de Anyang, los arqueólogos descubrieron instrumentos musicales de la dinastía Shang. Entre ellos, ocarina hecha de arcilla cocida, tambores y címbalos de cobre. Los grandes avances también pueden verse en los caracteres escritos de la dinastía Shang, los cuales son considerados la forma de comunicación escrita china más antigua. Los caracteres eran tallados en concha de tortuga, huesos de animales, objetos de bronce y otros utensilios. Algunas piezas de los escritos del oráculo que han sido encontradas en las ruinas de Jin nos han ofrecido algunos de los eventos más importantes que sucedieron durante ese periodo. La escultura producida durante esa época también era soberbia. Varios tipos de patrones fueron tallados en bronce, jade y utensilios de cocina. En otros objetos como piedras, huesos de animales y cuernos también se pueden ver imágenes detalladas. En términos de creencias, los Shang creían que Dios dominaba el mundo. También adoraban a sus ancestros, el sol, la luna, el río y la tierra, y los sacrificios ceremoniales eran grandes eventos. Además, el arte de la adivinación fue muy popular en esa época. Los escritos del oráculo contienen anotaciones sobre eclipses lunares y solares, las estrellas y otros sucesos celestes. Las anotaciones demuestran claramente grandes progresos en astronomía. Durante este periodo, el sistema de calendario continuó avanzando y en el área de las matemáticas, la gente empezó a hacer distinciones elementales entre los números impares e impares que recientemente habían aparecido. La dinastía Chu. Con solo 2 emperadores, Liu Bei y su hijo Liu Chan, reinaron el reino Shu. Este fue mucho más corto que la del reino de Wei. En cuanto al poder nacional, el reino Shu era el más débil de los 3 reinos. Esta dinastía comenzó a gobernar China en el año 16 a.C. Del siglo XI al siglo III a.C. se suceden los reyes de la dinastía Zhou, durante la cual florecen Confucio y Lao Tse. Confucio significa Kung, el maestro. No está muy claro cuándo nació Confucio, pero fue en algún momento cerca del final del periodo de primavera y otoño. Su nombre era Kong-Qiu y se dice que ha nacido en el año 551 en Khufu, en el estado de Lu, que ahora está en la provincia de Shandong. Sin embargo, los estudiosos no se ponen de acuerdo en la datación de su nacimiento. En las Analectas, un libro de sus frases concisas, está registrado que él dijo que él no inventó nada de su filosofía. Fue solo la transmisión de las antiguas enseñanzas a sus discípulos. El tiempo en el que nació estaba marcado por la crisis política en la dinastía Zhou, la caída del poder y feudos rivales que se fueron transformando en reinos independientes y trataban de conquistarse el uno al otro. Sus consejos se referían a la mejor manera de conservar el orden y la armonía. Hay templos dedicados a Confucio por toda China, pero la mayoría de los sitios históricos relacionados con Confucio están situados en Khufu, ciudad natal de Confucio. En Khufu de la provincia Shandong, el Festival Internacional de Cultura de Confucio se celebra cada año entre el 26 de septiembre y 10 de octubre en la ciudad de Khufu, en honor a Confucio. Los 6 consejos analectas. Las conclusiones a las que llegó Confucio pueden encontrarse en 6 de sus importantes principios que aparecen en sus obras. Esos principios incluyen lo siguiente. 1. La importancia de la vida terrenal. Confucio sostenía que el fin principal del hombre era llevar una existencia feliz y útil en esta vida. 2. La regla de oro. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. 3. El camino intermedio. Confucio enseñó que no era prudente irse a los extremos en ninguna empresa. 4. Las 5 relaciones. Confucio creía que las 5 relaciones más determinantes son las que existen entre el gobernante y el gobernado
el padre y el hijo, y el marido y la esposa. 5. Respeto hacia nuestros mayores. Decía que debemos respetar a nuestros mayores y prestar atención a sus palabras de sabiduría. 6. Todo un buen gobierno depende de la bondad de sus hombres. Él juzgaba que si era bueno el carácter de un gobernante, el gobierno de éste también lo habría de ser.